Antonio Pérez Collado, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Te ha tocado salir otra vez a jugar. Vaya, esto de la liga es así, ¿eh? Hay lesionados y hay que estar preparado siempre. Sí, tenemos a un Siempre en lesionado. el banquillo ahí. Muy bien, vamos allá. La COP28, ¿qué? Un fracaso esperado. Ya se decía que no era un sitio muy adecuado para celebrar una reunión sobre el cambio climático, sobre el clima, y bueno, ha salido como el rosario de la aurora al final, ¿no? A ver. Bueno, tampoco es como para sorprenderse, pero Mm, sí, yo creo que manteniendo las formas, incluso pues es de destacar la poca idoneidad del sitio elegido, ¿no? mm, Si estamos hablando de los derechos humanos, los derechos de la mujer y todo esto, pues irse a uno de los miembros o de los componentes de los Emiratos Árabes Unidos, pues creo que es el peor sitio que se puede elegir. Bueno, también tenemos Arabia y por ahí algunos más. Y es curioso cómo esta gente, a base de dineros, de dólares, pues consiguen no solamente la COP, sino lo que quieran. Pueden conseguir la final de la Copa de España de fútbol, que ya tiene narices. La Copa de sí. España se juega allá a 10.000 kilómetros, no sé cuánto. eh, un encuentro de la ONU, unas Olimpiadas, un campeonato mundial de fútbol, lo que quieran pueden conseguir, porque es a base de dinero y ahí no hay quien pueda competir con ellos, ¿no? Y bueno, de todas formas, aunque se hubiera celebrado en otro sitio, tampoco creo yo que los resultados hubieran sido mucho más beneficiosos, ¿no? Porque de hecho, si estamos hablando de la 28, es que ha habido 27 que tampoco han avanzado mucho la solución del problema del cambio climático. Y no puede avanzar pues porque se basan en mantener el mismo sistema económico y el sistema productivo. Entonces, todos son declaraciones, es sacar pues unos acuerdos mínimos, porque incluso respetando todos los intereses de las grandes multinacionales y de las grandes potencias, ni aún así consiguen unas declaraciones que sean un poco espectaculares o que puedan engañar a la gente. Y yo creo que ya, pues desde París, todos los que ha habido, Tokio, a veces han tomado acuerdos, a veces no, pero bueno, ¿de qué ha servido los acuerdos que se han tomado? Pues, recordará a la gente que hace unos años lo que se pactó es que los países que contaminan mucho le pagaran los derechos de contaminar a los que son tan pobres que no contaminan nada. Con lo cual, decir, bueno, yo te pago y yo contamino lo mío y lo tuyo. Contamino por los dos o por los 5 países. Mm. Y ahora, pues nada, ahora lo que han dicho, ahí solo pagué yo. ¿Cuántos son? ¿100 millones? ¿200 millones? Pues yo pongo ahí en ese fondo, que quieren recaudar, hablaban de 200 millones, pero creo que lo van a superar, un fondo para ayudar a los países que ya están teniendo problemas por el cambio climático, por inundaciones, por tsunamis, por un montón de catástrofes que están directamente relacionadas, como las sequías, las hambrunas. Entonces, decir, oye, no os preocupéis que nosotros ponemos dinero para que el drama no sea tan grande. Pero eso es pan para hoy y poco pan además, y pan duro, y hambre para mañana, para el futuro, por decir que los avances de la crisis que provoca el cambio climático creo que ya son incuestionables, ¿no? Ya todo el mundo, todos los expertos, la gente que hace viajes, los ecologistas, están diciendo que la Antártida, que Groenlandia, el otro día también salió como en la costa del Reino Unido y en la costa de Francia, el mar ya se ha llevado metros y metros de playa, amenazando incluso ya las viviendas, y tienen que buscar soluciones de emergencia, pero que la misma gente de ahí, los vecinos, dicen esto no sabemos lo que va a durar o si va a resistir, ¿no? Es decir, que la subida del mar es incuestionable, y también pues, el aumento de la temperatura, que incluso ya va más allá del 1,5 grados que se ponía como techo. Es decir, el peligro estaba en 1,5 grados, pero ya se dice que eso nos hemos quedado cortos, ¿no? Con lo cual, pues ya tenemos aumento de temperatura, muchísimas enfermedades que antes no teníamos en el norte, pongamos por caso, porque no daba el clima para que esos bichos se reprodujeran aquí, y un montón de cosechas que se pierden, la sequía, no hay agua. Bueno, estamos hablando aquí, Cataluña está en una emergencia por falta de agua, y cuando no es Andalucía y cuando no. Y eso hablando de Europa, ¿no? Grecia, los incendios que ha habido este verano, y ya si hablamos de África y todo eso, pues ya es un desastre absoluto. Claro, la consecuencia es que luego la gente pues tiene que venirse, tiene que emigrar porque allí no hay posibilidades de subsistir. Y entonces, pues yo no sé si estas cumbres tienen alguna repercusión, aparte de la propaganda que se hacen y de lo bien que quedan allí los ministros y los presidentes. Además, se da la
circunstancia de que pues ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos han apostado fuerte, han mandado representaciones bastante de segunda fila y con muy poco interés en tomar iniciativas, ¿no? Con lo cual la cosa se ha quedado bastante pobre. Pero claro, es que incluso el personaje que presidía la reunión es un empleado, un empleado directivo de una compañía petrolífera. Sí. Claro, las empresas petrolíferas dicen, bueno, nosotros también vamos a aportar algo, vamos a descarbonizarnos no sé cuánto % de aquí a 2050. Pero si se está apostando por extraer más petróleo y se está apostando por el transporte privado y se está apostando por el turismo, con lo que eso supone de más barcos, más puertos, Valencia va a ampliar su puerto y ya también amplió su aeropuerto, claro, para que pueda venir todo el turismo que queremos que se mueva, pues tiene que ser así. Y eso supone más contaminación y más modelo destructivo. Incluso, pues los mismos que han ido allí, porque se hablaba que habrán ido unas 70.000 personas, ¿no? Entre políticos, periodistas, invitados y tal. 70.000 personas, eso es un impacto importantísimo. Sobre todo si tenemos en cuenta pues la cantidad de aviones privados y de gasto que lleva esta gente cada vez que se mueve, que contribuye también pues a emitir gases y a seguir contaminando. Por tanto, a mí me parece que esto es parte del espectáculo, igual que no fue la medida esta que comentábamos de pagar por contaminar, es decir, comprarle derechos de contaminación a los países del tercer mundo, pues imagino que las ayudas estas que van a dar a los países que sufran las primeras consecuencias del cambio climático tampoco va a suponer mucho, como no lo supuso en su momento la revolución verde aquella, o no lo supone el desarrollo sostenible. Es decir, se está intentando rizar el rizo, buscarle adjetivos que sean medianamente populares o que sean respetuosos con el medio ambiente, pero en realidad lo que se hace es dar un paso adelante por el actual modelo, que se basa, pues como ya hemos visto, en los beneficios desmesurados de las grandes empresas, muchas de ellas relacionadas pues, con las energías, y eso supone pues seguir avanzando en la destrucción del planeta. Así que yo no tengo ninguna esperanza de que esto vaya a cambiar. Si no se consigue que la gente se movilice y nos organicemos y tengamos conciencia de lo que está pasando y se obligue a los gobiernos del mundo a que realmente cambien el modelo productivo y la forma de producir y de consumir, apostando por la agricultura ecológica, por los productos de cercanía, de proximidad, en vez de importarlos de una punta a otra del planeta. Por ese lado sí que podría avanzar, pero eso no está en la voluntad de ninguno de los actuales gobernantes. Y más si vemos el perfil que tienen los que están entrando nuevos, ¿no? No es que los que había antes, los socialdemócratas, fueran muy revolucionarios, pero por lo menos daban una de cal y otra de arena. Lo que viene ahora es apoyo absoluto al capital y a la extrema derecha, ¿no? Y la destrucción de los servicios sociales y de la protección a la gente más necesitada. Así que no sé si la próxima, la 29, pues va a servir para algo, pero yo creo que esta 28 no ha servido para mucho y la gente tiene que darse cuenta. Bueno, de hecho, ha habido muchísimas protestas y los grupos ecologistas están denunciando la hipocresía de estos encuentros, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Así que acaba, ha durado pues 12 días creo que ha durado. Habrán comido muy bien, habrán hecho amistades, han hecho fotos, pero poco más. Para la gente que estamos abajo y sobre todo para la gente que sufre las inclemencias de estos cambios, no supone ningún avance. España, como también apuesta por estar entre los grandes, pues ha ofrecido sus 20 millones de euros, que imagino que esto no es mucho. Cualquier inversión en renovar el ejército y todo eso seguramente que se lleva más. Para nosotros que somos pobres nos parece que es mucho dinero, pero no es nada. Eso es lo que gana, yo qué sé, Telefónica o el BBVA en 2 años, ¿no? Y por tanto, pues al final saldrá todo de nuestras espaldas, ¿no? De los bolsillos de los ciudadanos. Es decir, que no ofrece ninguna alternativa real a los problemas que tiene la humanidad hoy día, y mucho menos a lo del cambio climático, que es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado el globo, la gente en el último siglo, porque esto es obra de 50 o 60 años, ¿no? Hasta ahora, hasta el siglo pasado aún aguantaba, pero ahora es un deterioro que va incrementándose a un ritmo desmesurado. Ya no hay control posible
ni hay ninguna esperanza de que esto se vaya a solucionar si no hay un cambio drástico, que como digo, no es ese, ¿no? Porque nos han intentado también pues ilusionar con el coche eléctrico, que ahora parece que incluso no va a ir tan rápido la sustitución como nos habían anunciado, porque sigue habiendo problemas de suministros y de distribución, y es que está clarísimo, un coche para cada persona no, sea eléctrico o sea de gasolina, es imposible. Ese tipo de sociedad no se sostiene de ninguna manera. Sí, es una renovación, con lo cual habrá nuevas inversiones, se instalarán nuevas fábricas, plantas enormes para fabricar baterías, pero claro, todo eso también necesita materias primas y luego habrá que retirarlo del mercado y habrá que reciclar y no es la solución. Si lo que hacemos es gastarnos 15.000 millones en que llegue un tren a Asturias para que vayan los turistas de Madrid y lo que hacemos es quitar las estaciones que hay en todos los pueblos por los que antes pasaba el ferrocarril, creo que no hemos estado haciendo nada de provecho. Sí, para las grandes empresas, para las que fabrican todas estas infraestructuras, pero no para la gente que vive en los pueblos y que luego nos quejamos de que la España está vaciada o la hemos vaciado. Es la apuesta del modelo este y no tiene ninguna solución. Al menos yo lo veo así. Ojalá me equivocase. Y Antonio, ¿y si estas cumbres que se reúnen a nivel internacional, los mandatarios más importantes que tenemos o que hay, que existen, que son, si esto no funciona, ¿qué va a funcionar? Me refiero a nivel internacional, porque todo esto son lugares donde se discute, se habla, pero nada es vinculante, nada es obligatorio cumplirlo. Algunos lo solucionan aportando millones, Estados Unidos o cualquier otro. Otros descaradamente se resisten y dicen que ya os apañaréis, yo voy a seguir consumiendo carbón y lo que os fijáis para el 2030, pues yo, pues a ver si en el 50 o para entonces ya veremos si lo hago. ¿Qué nos queda? Porque claro, tú dices manifestarnos, organizarnos, pero eso lo llevamos haciendo desde el siglo pasado ya, avisando, manifestándonos y diciendo lo que se venía encima, y no ha servido de mucho. No, desde luego, porque el poder lo tienen Claro. los otros, ¿no? Se supone que tenemos que ser muchos más y ser mucho más convincentes. Está claro que ellos tienen todos los recursos y tienen los medios de comunicación, los grandes, tienen el ejército, lo tienen todo, ¿no? Pero es que no hay otra opción que resistir y denunciar y organizarse. Tendrá que haber, y de hecho sí que hay de vez en cuando, encuentros de otro tipo, de otra gente que da otras alternativas. Claro, no tienen la misma repercusión ni salen en las grandes televisiones, pero sí que hay grupos que intercambian experiencias y propuestas y eso es lento, pero yo creo que es el único camino. Ellos, desde luego, ni se ponen de acuerdo ni van a cumplir lo que pactan, ¿no? Porque si las propias Naciones Unidas es incapaz de imponer a cualquiera, pongamos Rusia o pongamos ahora Israel, una resolución condenando que se saltan las propias normas internacionales, o sea, que no es que se trate de una cosa para dentro de 50 años, no, es decir, lo que tenemos ya acordado los estáis incumpliendo sistemáticamente, os saltáis nuestra propia normativa, los códigos que tenemos para relacionarnos desde que se fundaron estos organismos internacionales. Y encima, el que quiere se lo salta y no pasa nada, salvo que sea un país muy pequeño, con lo cual a ese sí que le pueden poner el pie encima, pero a las grandes potencias es imposible. Y como tú dices, efectivamente, unos dicen que van a cumplir y otros directamente dicen que no tienen posibilidad de cumplirlo porque ellos han empezado mucho después a contaminar y ahora no pueden parar ellos, porque claro, Estados Unidos les lleva mucha ventaja, decir, dejarnos a China y a la India que contaminemos lo que habéis contaminado vosotros y luego ya hablamos. Pero claro, es que el planeta ya no está para aguantar a dos superpotencias, o tres, o cuatro, pero bueno, he nombrado a China y la India porque son las más grandes y tienen un poderío industrial y económico impresionante. Claro, 50 años a ese ritmo de contaminación y de destrucción de recursos, yo creo que el planeta no. Bueno, el planeta aguantará, lo que no aguantaremos seremos la especie humana y algunas otras de las que viven con nosotros. El planeta tiene capacidad para regenerarse. Eso, En 2 eso es millones de importante. años o en 4, cuando sea. Eso que dices es importante, Antonio, porque mucha gente piensa que el planeta, o dice, el planeta se va al carajo, no va a existir. Quien no vamos a existir quizás seamos los humanos y otras especies, pero el planeta va a seguir su curso. Es decir, que a quien nos estamos echando piedras al tejado es a la especie humana
si se puede decir así, ¿no? Es decir, que... Sí, claro, y además la especie humana es una de las más frágiles, ¿eh? Sí. Porque habrá otras especies humanas, o sea, humanas, quiero decir, otras especies vivas, animales, que sí que aguanten o se reconviertan, ¿no? Tienen capacidad para improvisar, pero la especie humana es absolutamente frágil. Y sobre todo la de estos últimos siglos, porque a nuestros abuelos los podía dejar en el campo sin electricidad o sin tractor y no pasaba nada, porque ellos sabían lo que se podía comer y lo que no, y dónde había agua. Pero a la gente que vive en Madrid o que vive en París o en Nueva York, o en Valencia mismo, si no viene de sus orígenes del campo, no tiene idea de nada y no puede sobrevivir si se acaba el modelo este que tenemos, claro, de que todo viene en bandejas y todo viene ya sin plumas y la fruta ya viene pelada y no sabes de dónde salen las patatas, si salen por arriba o salen por las raíces. Es decir, no conocemos absolutamente nada de nuestro entorno. Otros animales sí, otros animales todavía serían capaces pues de adaptarse a los cambios y a las nuevas temperaturas y todo eso, pero sobre todo la especie humana sería la primera en caer. El planeta seguirá y si no, pues habrá otra gran explosión y surgirá uno nuevo, vete a saber. Esto va de millones y millones de años. El planeta no tiene prisa, pero nosotros no tenemos tiempo. Bien, por todo lo que has dicho, ¿te queda esperanza en la COP29 que vendrá? ¿O ya será demasiado tarde? ¿O será más de lo mismo? Porque mira que se viene avisando en las últimas, lo hemos charlado ya, insistir, se viene avisando en las últimas cumbres del clima que vamos mal, que así no, que aquí se toman acuerdos insuficientes, pero encima no los cumplimos, no los cumplís, siempre los mismos. ¿Para qué una 29? ¿Para más de lo mismo, más raca-raca? Bueno, imagino que es lo mismo que la Navidad, que mira que hemos celebrado ya Navidades. Pues es parte del ritual. Y luego, pues hay organizaciones o personajes que van de verdes o van de ecologistas bastante más moderados, que estas cumbres para ellos, pues bueno, sí que dicen que es un punto de esperanza y sí que algo se acuerda y hay mucho dinero por medio y muchas revistas que te publican trabajos y entonces pues hay supuestos ecologistas, que yo no digo que no estén por defender a los árboles y a las especies amenazadas y tal, pero que no cuestionan la maldad en sí intrínseca del sistema. Y yo creo que no se puede salvar al oso pardo ni salvar a cualquier animal que esté amenazado o incluso la calidad del aire si no se cambia el modelo económico y eso supone enfrentarse a los que realmente gobiernan y que son precisamente los que montan estas conferencias. Uno de sus sectores más avanzados, digamos, pues tiene que jugar a que se preocupa por el cambio climático, igual que dice que se preocupan por las guerras o se preocupan por el hambre en el mundo, es decir, que no tienen problemas en contaminar y luego plantar un árbol cada vez que te venden un tanque, pongamos por caso, que los hay, muy parecidos. Es decir, yo te contamino, te vendo un coche, pero no te preocupes, vete tranquilo, no te sientas culpable porque gracias a que has comprado un coche, nosotros hemos plantado un árbol en la serranía de Cuenca o de Guadalajara. Es eso, el capitalismo verde, es decir, y nosotros también somos sensibles, ¿no? Y bueno, muchísimas empresas, Iberdrola, muchísimas empresas que están metidas en Repsol, pues luego te hacen unas campañas publicitarias pues a base de arbolitos y de hierbas y de flores, comiendo. Nadie más preocupado por el medio ambiente que nosotros, que somos lo que es, ¿no? Y encima te mandamos la factura de papel ecológico o incluso no te vamos a mandar factura ni recibo, con lo cual nos ahorramos el sello porque somos ecologistas, entonces mírate tú en internet y así no te mandamos la carta que cuesta dinero y encima supone cortar árboles. Es decir, que le han dado la vuelta y ellos mismos quieren aparecer como verdaderos entes que vigilan y se preocupan por salvarnos el mundo, ¿no? Y por eso pues pienso que van a seguir haciendo conferencias de estas, claro. Y además dirán que están muy preocupados y que hay que hacer algo y que no queda más remedio que quitar pues las gasolinas y todos estos combustibles fósiles. Ahora están diciendo que ya el carbón tiene que desaparecer, aunque hay países que aún se resisten porque tienen una gran dependencia o tienen muchos yacimientos. Entonces, los que no tienen carbón, pues es más fácil decir que están en contra de que se mantenga esto, ¿no? Que hay que apostar por otras cosas, sobre todo si ellos pues venden placas solares o venden molinos eólicos y tal. Decir, no, nosotros el carbón ya no queremos saber nada de él. Pero claro, otras economías que dependen de lo que tienen una gran producción, pues no son tan susceptibles de eliminarlo.
que tampoco solamente quitar el carbón no es suficiente. Sería un gran paso, evidentemente, porque contamina mucho, pero quedan otras muchísimas cosas. Y además, como ya decíamos antes, incluso el tema de los coches eléctricos y todas estas cosas también tiene su efecto en el medio ambiente y en los recursos. Pues igual que si empezamos con lo de la inteligencia artificial y todas estas cosas, cuando es el capital el que introduce los cambios, ya tienen ellos pensado el negocio de dónde lo van a sacar. Y si hay que sustituir una cosa, pero ya tienen pensada la siguiente, de tal forma que siempre somos nosotros los que tenemos que apechugar con las consecuencias. Así que ya sé que es lento lo de organizarse y hacer cooperativas y comprar al tendero del barrio o ir a la huerta del pueblo de al lado a comprarle las naranjas en vez de traerlas de Sudáfrica, pero aparte de que es un grano de arena, es que encima estamos educando a otra gente, sobre todo a generaciones que vienen después, a enseñarles que se puede vivir de otra manera y que igual no se trata de consumir tanto como consumimos, ni estar todo el día pegando a pendientes del teléfono móvil o de las redes o tal, sino que hay vida bastante más cerca de nosotros que en el espacio informático, ¿no? Es un cambio de cultura y de modelo, que vamos en desventaja, evidentemente, pero también al principio del siglo pasado también pensaban que nunca se iba a conseguir pues reducir la jornada que estaba en 10 o 12 horas o tener derecho a una pensión o tener hospitales públicos. Se ha conseguido. Otra cosa es que lo vayamos a perder, pero se consiguieron muchísimas cosas. Y costó generaciones y luchas, no fue de un día para otro. Y ahora es más difícil todavía porque nosotros no tenemos la estructura y la organización tan fuerte que tenían los compañeros hace 100 años y además ellos han aprendido mucho y tienen muchísimos más medios para domarnos y para engañarnos. O sea que todavía va a ser más complicado lo nuestro. Pero yo creo que no queda otra. Bien, estaba pensando si valía la pena preguntarte o que metiéramos aquí, bueno, esas pequeñas cosas o grandes cosas, según cómo se vea, que se consiguen a nivel local o que parecen mejoras importantes relacionadas con esto que estamos hablando, el cambio climático, la contaminación, el uso del vehículo. Y como vemos que, por ejemplo, lo conseguido, que puede ser mucho o poco, según cómo se mire, en la ciudad de Valencia, con la eliminación del máximo tráfico posible de vehículos en el centro de las ciudades, como de un mes para otro, después de unas elecciones, llega alguien y dice, pues al carajo todo eso. Ahora van a llegar a la plaza del ayuntamiento 600 autobuses más al día, los coches podrán llegar al centro de la ciudad, quito carriles bus y carriles bici y lo pongo para vehículo privado. ¿Y por qué? Pues porque me llamo como me llamo y he ganado unas elecciones municipales. Así que lo que habéis conseguido de esas mejoras importantes, creo yo, desde mi punto de vista y de la mucha gente, pues se van al carajo en un plis plas. Entonces eso también crea desesperanza y decir, joder, ahora viene esta mujer, estoy hablando de la alcaldesa de Valencia, obviamente, Claro. y cambia todo. ¿Qué? Eso tiene interés en todo este discurso, porque eso sí que es lo que podemos hacer o que podemos conseguir a nivel local, pequeñas cosas que a lo mejor no es eliminar el consumo de fósiles totalmente, que solo lo pueden hacer las grandes corporaciones, pero esas cosas que se consiguen en un ayuntamiento, por ideología política o por lo que sea, se van. ¿Eso también es importante o no? En la luz. Sí, yo creo que es importante los cambios estos en el transporte y en la vida de las ciudades y de los pueblos son muy importantes. El hecho de que haya menos coches por el centro, que haya carril bici, que haya más árboles, eso es muy importante para la salud del vecindario y también para la salud mental, ¿no? Mm. Y si lo dejamos que nos lo arrebaten, sí que es grave, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una respuesta, una capacidad ciudadana de defenderlo, gobierne quien gobierne. Es decir, bueno, vienen estos y lo quieren quitar, pero no lo van a quitar todo. Y sobre todo, si hubiese respuesta, muchas cosas ya serían irreversibles. Igual que, bueno, pues yo qué sé, yo recuerdo en los años 60 y 70 se consiguió el alcantarillado, las aceras, se consiguieron muchísimas cosas en los barrios y daba igual que gobernase porque era una lucha de los vecinos, ¿no? Ahora también se está consiguiendo, pues muchos pueblos han evitado que les hagan macrogranjas o que le pongan demasiados molinos de estos eólicos o han conseguido el almacén de
de los residuos nucleares, ¿no? En 2 o 3 pueblos ya lo han rechazado. Es decir, bueno, son capacidad de lucha que tiene la gente. En algunos incluso hay ayuntamientos o alcaldes que son del PP, pero la gente cuando ve un peligro de ese tipo le da igual quién sea el alcalde, sea de un partido o sea de otro. Claro, el caso que tenemos ahora en Valencia, pues sí, porque acaban de entrar y parece que su objetivo es deshacer todo lo que han hecho los otros. Pero no se le ve no van a otro... poder quitarlo todo, ¿eh? No es lo mismo lo del medio ambiente que, por ejemplo, pues lo del aborto, el matrimonio igualitario, es decir, muchas cosas que ya están ahí, estos no se atreven a quitarlas porque ya es un avance social que se va a quedar ahí, ¿eh? Ahora, bueno, pues está prácticamente el tema de la eutanasia que está en todo el mundo. Hay muchísimos avances que, aunque vengan partidos conservadores, no se atreven a dar esos pasos porque es bastante impopular. El tema del tráfico y de que entran los autobuses al centro y tal, pues yo no sé cómo va a acabar. Sí, que de momento alguna cosa están haciendo, pero, por ejemplo, volver a organizar el tema de las rutas de autobuses y tal. Yo estoy hablando con algún compañero de la MIT y dicen que ellos pues que no tienen claro que vaya a ser posible después de cómo se organiza todo y aparte que eso supondría pues intensificar la presión sobre los conductores porque tendrían que dedicar más tiempo a cada trayecto, es decir, que tiene dificultades. Y si encima hubiera respuesta ciudadana, pues yo creo que tendrían que rebobinar y dejarlo más o menos en lo simbólico, decir, he quitado 3 cosas, pero las demás no las quiero quitar. Yo, por ejemplo, creo que la apuesta por la bicicleta y todo eso, esto no pueden quitar los carriles bici. Otra cosa es que no inviertan tanto como cuando estaba Ribó, o que se hicieron muchísimos en ese tiempo, ¿no? Pero los que ya están hechos quitarán alguno, pero todos lo pueden quitar porque hay mucha gente que ya su medio de transporte es la bicicleta y encima en toda Europa, incluso con gobiernos de derechas, se sigue apostando por el transporte en bici, por ir caminando y por poner autobuses y tranvías y tal, y acabar con los coches privados. Es que lo de aquí no tiene, no tiene nombre. En otros países vecinos de nuestro entorno, aunque gobiernen partidos de centro derecha o de derecha, esas cosas no las hacen porque saben que es impopular y que además no tiene ningún efecto, salvo el de la venganza. Que bueno, es decir, hiciste una cosa y te la he quitado, pero popularmente le supone pérdida de votos, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta es más conciencia social y exigir que se mantenga lo que han sido avances, sea en derecho laboral, en servicios públicos, en medio ambiente. Es decir, da igual, ganáis vosotros o no ganáis, pero eso ya está ahí y eso es una conquista de todos, no del partido que estaba antes. Bien. Falta organización. Sí, sí, sí. Bien, quería puntualizarlo porque a veces estas cuestiones que no son de la cumbre del clima ni de la COP de ningún sitio son las cosas locales que sí sobre las que podemos actuar y además donde se ven las mejoras y se comprende fácilmente la diferencia de una ciudad donde te pasan 600 autobuses por las narices a donde pasa gente paseando tranquilamente y aunque sea poco, no se puede comparar, obviamente no, pero es el nivel en el que podemos actuar, presionar y que la gente ve y comprende y entiende, hombre, pues sí que se nota, es decir, que no es lo mismo. Vale. Sí, sí, es Bien. igual que lo que había antes, que era que prácticamente todo, salvo que fuera un parque natural, en todos los sitios se podía construir. Eso se Sí. paró porque ya era una locura. Todo iban a ser segundas residencias y todo urbanizaciones, ¿no? Era destruir el medio ambiente, ¿no? Y los bosques. Eso en parte se ha parado, ¿no? Yo creo que estos ni lo intentarán. Puede haber algún ayuntamiento, pero ya hay una normativa y hay sobre todo un sentido colectivo de que eso no puede ser, que hay que proteger los bosques y entonces el hacer nuevas urbanizaciones y nuevas carreteras tiene muchos problemas porque ya se ha legislado y ya hay experiencia. Entonces yo creo que sí que sirve el que se luche y el que se consigan cosas, pero hay que defenderlas, no se Un puede ejemplo, abandonar. un ejemplo ha sido recientemente Doñana, ¿no? El intento que había por parte de un partido político de consolidar regadíos Claro, en un parque, han tenido que rebobinar, aunque ha sido no suficiente o y no nos va a todo. costar un ojo de la cara, porque encima va a haber que indemnizarlos, Bueno, pero sí. bueno, por lo menos se va a salvar el agua y los acuíferos y el parque. Pero claro, es que incluso desde Europa ya habían pedido explicaciones, es decir, oye, que hemos puesto nosotros también dinero ahí Mm. y también podemos decir que os retiramos las subvenciones. Claro, porque si estáis haciendo lo contrario de lo que se supone que es el conservar esa riqueza natural, pues iríamos a por vosotros, ¿no? Y al final, pues han tenido que rebobinar, han pactado para que nadie aparezca como perdedor y otros aparezcan como ganadores, pero yo creo que lo que gana es el conjunto de la sociedad y la naturaleza, por supuesto. Ujú. Así que ese es el camino.
Vamos a otro tema, a ver si nos da tiempo a hablar de todo. Eh, las broncas entre el Partido Popular y el PSOE, que ahora son continuas, parecía que a lo mejor después de la constitución del Parlamento, la constitución del gobierno, pues podía amainar un poco la cosa, pero parece ser que no, que le siguen montando manifestaciones los fines de semana, que siguen Y entre acusando. semana también incluso. Sí, 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 Hay unos 500 ahí condicionales que eso van todos los días. Se ve que tienen el bocadillo ya para todas las tardes y todas las tardes se van allí a cerrar. Y además las palabras, los argumentos, cada vez la bronca es más gruesa, ¿no? Se utiliza ya una gramática, en algunos casos grosera, insultos de todo tipo. Es decir, partidos que parecían de derechas, pero medianamente moderados, algunos le podía llamar mojigatos, ¿no? Pero bien, aceptemos moderados, ahora no, se han echado al monte totalmente y están embroncados por todo, todos los días y a cualquier hora. Y además el que venía de moderado desde tierras que conocemos, como Galicia, que era, bueno, iba a tranquilizar todo el Partido Popular, pues ha salido un poco rana, no sé. ¿Qué? Sí, sí, yo creo que lo está viendo todo el mundo, ¿no? Quiero decir, bueno, habéis hecho vuestra campaña, habéis jugado, habéis ganado, que decís vosotros que habéis ganado, los otros dicen que habéis perdido, pero bueno, hay que seguir. Y no, no ha sido así. Ya han visto que el presidente ya está investido, ya no hay vuelta atrás. Ahora sería pues seguir trabajando mejor de lo que esto lo están haciendo para que cuando haya elecciones, pues a ver si le puedes dar la vuelta, ¿no? Mm. Pero no, no quieren esperar. Se ve que ha visto que han hecho sangre y como cuando se pelean las gallinas y tal, cuando ven sangre, pues siguen ahí porque es productivo incidir en lo mismo. En este caso yo no sé si será así, ¿no? Porque parece que las encuestas suben un poquito, pero claro, con los compañeros de viaje que tengan, aunque suban un poquito, no pueden ganar, ¿eh? Porque nadie va a querer apoyarlos, ya está claro. Partidos que son conservadores de las comunidades del País Bajo, de Cataluña y tal, es imposible que puedan pactar o votar con el PP si el PP mantiene ese discurso y tiene de socio predilecto a Abascal, ¿no? Que es una cosa, pues el fascismo puro y duro, ¿no? Mm. Y yo creo que están dándole alas a esos personajes y luego a grupos claramente fascistas, conocidos, reconocidos, con nombres, con símbolos y tal, que se han crecido y son los que están ahora pues moviendo a no diría masas, pero bueno, sí que tienen su público y están todos los días en la calle. Y por la noche también. Y Sí, luego se total. enfadan si les pega la policía. Dicen, hombre, que somos de los vuestros. Claro, no están acostumbrados a eso. Y la verdad es que tienen su caldo de cultivo. Y entonces, bueno, pues las pocas veces que tú puedes ver la televisión que transmiten las sesiones del Parlamento o hacen algún resumen, da pena. Es decir, si esa es la gente que nos representa y ese es eh, los representantes del pueblo, los padres de la democracia, y ahí es donde se manifiesta la voluntad popular, pues vaya nivel, ¿no? Porque son insultos, a Sí. veces metiéndose con la familia, con cosas que no tienen nada que ver, Mm. y una grosería que no tiene sentido, ¿no? Los discursos han desaparecido, no hay ni discursos, ni programa político, ni ideas, es solamente descalificar y ver a ver si le puedes hacer más daño con sacarle algo que pasó hace tiempo o algo que no se ha difundido suficientemente, ¿no? Se lo guardan y dicen, pues ahora te saco lo de Galicia o te saco lo de no sé qué, aunque no venga a cuento. Y yo creo que eso va en detrimento de la confianza, de la poca confianza que el Mm. pueblo tiene todavía en los partidos, ¿no? En la política. Y es terrible. Pero claro, no se les ve voluntad de que quieran cambiar, porque incluso parece que dan pasos hacia adelante, ¿no? Hacia el abismo. Han cambiado, que yo no digo que Cuca Gamarra sea una santa, ni muchísimo menos, pero claro, ponen a este personaje que también viene ya del noroeste, el Tellazo creo que se llama, ¿no? Y Tellado, Sellado. pero es que recuperan también a otros personajes tan nefastos y tan impopulares o tan poco afortunados como Casado, que también lo han puesto ahí como adjunto en la portavocía o no sé qué cargo tiene, o Cayetán Álvarez de Toledo. Es decir, vamos, es apostar por lo más carca y lo más agresivo del partido. Cuando yo creo que la misión
de Feijóo tenía que ser todo lo contrario, es decir, aprovechar lo poco presentable que tienen y quitarse la carga de partido bronco, de partido corrupto, de partido del insulto y apostar por un centro que se distancie de este lastre que lo está hundiendo, por lo Fíjate que menos a nivel de prestigio. los que nos estén oyendo, Antonio, dirán, vaya, estos anarquistas haciéndole recomendaciones a los del PP de cómo se tienen que portar en el Parlamento, van a decir, eh, ¿qué Ah, pasa? no, yo veo bien cómo van, ¿eh? Así no es No, no, necesario no. que nosotros hagamos campaña cuando lleguen las elecciones. Ya se los han No, 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 quitado ellos de encima, era ¿no? una curiosidad, dirán, joder, Sí, que claro. pensarán que somos más broncas y tal, pero es que es Hombre, cierto. nosotros lo que estamos haciendo es decir, si el Parlamento, si la representación del pueblo fuera así realmente, ¿cómo tendría que funcionar? Mínimamente para que sea creíble. Ahora, ellos quieren entrar en esa guerra, pues tampoco nos va a preocupar, ¿no? Nos da igual que ganen o que pierdan, pero por lo menos que mantengan la forma, ¿no? Y que se Sí. gane el jornal, porque es un Mm, jornal muy bueno, ¿eh? mm. Incluso cuando te retiras, que te quedan ahí 2 años con el 80%, si has sido ministro. Es decir, no nos hemos vuelto crédulos o seguidores de la línea parlamentaria, pero por lo menos que tenga unos aires de representación, es decir, que sea creíble, ¿eh? Como cuando Sí. vas al teatro y te emocionas, dices, bueno, sé que es mentira, que no lo han matado, no le han pegado una puñalada, pero qué bien lo ha hecho, ¿no? Parece que es verdad. Y claro, pues eso tendría que ser el Parlamento, es decir, es un teatro, pero por lo menos hacerlo bien. No lo hagáis que no parezca creíble. Es que ahora ves y dices, bueno, esto es una banda de, pues eso es lo que dicen ellos, un patio de colegio, ¿no? Pero Mm. son ambos, no uno solo, ¿no? Hombre, el PSOE lo tiene más fácil con que mantenerse a la defensiva, pues queda bien, ¿no? Pero vamos, cuando llega el caso también tienen ellos ahí sus matones de colegio que también los pueden sacar, si hiciera falta. Es decir, que ha perdido mucho la calidad del parlamentarismo. No es que en Europa esté en sus mejores momentos, pero hay una diferencia. Incluso pues hay gente que dialoga, que se embroncan, pero con un cierto límite, ¿no? Pero vamos, aquí solo falta ya que se tiren zapatos, eso como en algunos países de estos de pues yo qué sé, de Sudamérica o de Centroamérica o de Polonia o Hungría por ahí, que a veces se les va la mano y se rompen los papeles y todo eso. Yo creo que aquí tienen que volver y ya hemos tenido otra tradición en otra época, cuando las dos repúblicas que hubo, bastante breves, pero por lo menos había políticos que tenían un discurso, que sabían hablar, que se tiraban los trastos, pero que se los tiraban con elegancia. Y entonces, pues yo he conocido compañeras que eran anarquistas, dices que íbamos a las charlas y a los mítines, dice, aunque fuera gente del PSOE o de Izquierda Republicana, dices que daba gusto escucharlos hablar, porque hablaban bien y decían cosas, aunque tú no estuvieras de acuerdo con ellos. Pero claro, ahora los ves, dices, bueno, esto es que ni para una película mala, ¿no? De esas de los sábados por la tarde. Es que Mm. no funcionan. Y encima, pues cada vez promocionan más a los que son más bestias, ¿no? Claro. Entonces, el que fuera un poco moderado dice, me tengo que hacer también un poco bestia, porque si no en el partido voy a perder enteros, ¿no? Caigo hacia abajo y no me ponen de ministro o de portavoz o de lo que sea. Es bastante lamentable. Y esto puede ser que actúen, que sea como tú dices, simplemente teatro y una hipérbole tanto en el discurso como en la actuación, o es que le da votos, es decir, le funciona, es decir, ese es el camino. Quizás porque lo que están viendo en Europa, que la derecha se va cada vez más hacia la extrema derecha y los partidos que están subiendo, incluso para su sorpresa, el último en los Países Bajos, que no solo creían ni ellos, ¿no? Pues eso es lo que triunfa. ¿Qué pasa? ¿Son las sociedades también que afectan y están pidiendo discursos más duros en la derecha o no? Sí. Hombre, yo creo que se retroalimenta. Mm, Los partidos son así de fachas, pero también la sociedad se ha, se ha vuelto muy conservadora en sí misma, ¿no? mm, La izquierda ha perdido su espacio, ya no tiene un mensaje creíble porque no propone ningún cambio. Lo que propone es muy parecido a lo que dice la derecha, entonces la gente dice, ante una mala copia, pues me quedo con el original, que es la derecha. Y eso tiene también repercusiones negativas. Y es cierto
que lo que está pasando, pues hemos visto últimamente pues Argentina o Países Bajos, tenemos Inglaterra, que también ha sido siempre una cuna de la democracia burguesa, evidentemente, pero bueno, ha tenido un parlamento muy importante y con mucha calidad, ¿no? Y en Estados Unidos, pues cuanto más corrupto se demuestra que es Trump, pues más seguidores tiene, ¿no? Y más votos se le calcula que va a tener. Entonces, claro, aquí también eso influye. Influye lo de Italia, entre ellos también tienen su internacional y tienen sus teóricos y sus especialistas que les aconsejan. Entonces yo creo que ellos también se aprovechan de la falta de conciencia de la gente, porque todos los que salen los domingos no son fascistas de libro, sino que es gente pues, que a lo mejor hablando con ella en algunas cosas, hostia, pues sí que tiene razón, pero claro, se dejan llevar por los mensajes esos populistas, ¿no? Y ahora el tema este, en el caso de España, de que se rompe el país, de que Cataluña se quiere ir, de que estos la han vendido, de que la amnistía a unos terroristas, en fin. Bueno, aquí con gobiernos del PP también se ha negociado con en torno de ETA, se han concedido bastantes transferencias a Euskadi de tráfico, de Mossos de Escuadra, de los de China, es decir, se ha cedido mucho, se ha vendido también, y ha sido los otros partidos, no ha sido el PSOE siempre. Es decir, que eso excepto en las comunidades que tienen tradición de independentismo o nacionalismo, en las demás, pues pongamos Andalucía, las dos Castillas, cala ese mensaje de que nos rompen España y que son enemigos nuestros, los catalanes y tal, que es por falta de información, porque si la gente leyera y viera lo que pasa, vería que no hay tal ruptura y si se rompe, pues se pega otra vez, ¿no? Pero eso al PP le hace su juego, ¿no? Y claro, ante la pérdida de influencia en estas comunidades periféricas en lo geográfico, no quiero decir que sean peores, ¿no? Pues se arropa en lo otro para ver si lo que ha perdido allí pues, recupera, pues pongamos en Andalucía o pongamos en otras regiones del interior que no tienen idioma propio, cosas así, ¿no? Y es una forma de compensar lo que pierden con su política en contra de la autonomía o en contra de las transferencias y eso. Pero yo tampoco le veo mucho futuro a eso que está haciendo Feijóo. Yo no sé si Pedro Sánchez lo tiene difícil aguantar, aunque ha demostrado que es un político de raza, ¿no? Sí. Que salvó incluso los papeles cuando su propio partido iba por él, ¿no? Y se lo había defenestrado. Y se salva siempre, a pesar de los embrollos en los que se mete. Creo que lo tiene mal, pero es que Feijóo también lo tiene mal. El día menos pensado sale alguien o alguna en la que podemos estar pensando y dice, ya se ha acabado, ¿eh? Ahora tú también te vas. Porque hay gente que está apostando por esa vía, no porque la presidenta de la Comunidad de Madrid sea una lumbrera, pero sí que tiene detrás alguna gente que es bastante más lista, ¿no? Taimado y mala persona, pero inteligencia parece que tiene algo más que la dichosa presidenta. Entonces, el día menos pensado lanzar una operación, dice ahora, es el momento de quitarlo, y le pasa como al otro, ¿no? Que duró el breve que tuvieron antes. Así que la cosa está bastante mal. Y luego, para que todo no sea en los partidos con capacidad de gobernar, también hay una bronca bastante fuerte entre Sumar y Podemos, ¿no? Que tampoco están dando mucho ejemplo de unidad o de capacidad de diálogo y todo esto, ¿no? Los unos le afean que no los hayan puesto de ministros o de portavoces y claro, en el fondo pues es que es verdad, es que los han ninguneado absolutamente, ¿no? A pesar de que aquellos han tragado con carros y carretas, incluso el propio eh, Pablo pues dice que se equivocó. Ya era hora que dijera una vez que se ha equivocado, que le dio mucho poder a Yolanda, pero bueno, la verdad es que fue el que la puso y el que dijo, esta será la nueva presidenta de España. Bueno, no sé si será presidenta, pero luego no la va a ser con tu partido. Con lo cual, pues yo creo que contribuyó mucho también a lo que ha pasado, aunque yo no quito que Yolanda sea muy ambiciosa y pase por encima de quien sea, ¿no? Pero también el aparato de Podemos creo que se equivocó un poquito en cómo hizo los cambios, ¿no? Y se siguen metiendo el dedo en el ojo y acusándose de que no les dejan y por otro lado pues amenazan, pero con la boca pequeña, de que van a votar en contra o que se van a abstener porque saben que sus 5 votos también son importantes, pero claro, tampoco quieren romper en la baraja porque entonces sería a lo mejor incluso peor, ¿no? Es decir, que hay bronca entre el PP y el PSOE, pero los otros dos partidos que están a la izquierda del PSOE tampoco se ponen de acuerdo y la gente
que todavía está por la unidad de la izquierda y todavía está por el voto progresista y tal, pues se va a quedar bastante huérfana, creo yo. Yo no sé si Yolanda va a ser capaz de recuperar todo lo que ha perdido Podemos, porque había mucha gente ilusionada. La verdad es que tuvo un momento en que gente incluso muy próxima a nosotros y de nuestras propias entrañas, pues acabó confiando y dice, esta vez vamos a apostar, esta vez sí que merece la pena, no seáis agoreros, no hagáis campaña en contra. Bueno, pues no hicimos campaña en contra, pero ahora tienen que reconocer, y alguno lo está reconociendo ya, que se han equivocado otra vez, que con estos tampoco. Es decir, que para la gente que quiere votar, y falta mucho todavía, bueno, aunque va a haber europeas y cosas de estas, ¿no? Pero como digo, falta bastante tiempo, pero la cosa se ve bastante negra. Yo creo que habrá que ir pensando en algo diferente. Aunque es difícil, ya lo sé, ya lo sé. Es mucho más fácil confiar y tener la solución en elegir a alguien que hable por ti. Pero el problema es que luego no dice lo que tú piensas. Bien, vamos a cambiar de tema y avanzar porque nos quedan, ¿qué te parece? 5 minutos, Antonio. Sí, se va pasando el tiempo, ¿eh? Qué pena. ¿Te Y parece eso que poco? estamos ya casi de puente, ¿eh? Eso. Vamos a Bueno, ver. pues Espera, que yo te quiero preguntar ya por el título de lo que me propones. Me propones guerra Occidente, mundo islámico. Me he dado cuenta que no pones guerra Israel-Gaza o Israel-Palestina. Has puesto guerra Occidente, mundo islámico. ¿Tienes bueno, claro, mundo alguna... islámico, no todos los que son musulmanes, evidentemente, pero sí que hay una tensión muy importante, que no la ha habido ahora solo, que la ha habido muchas veces, ¿no? Cuando se deshizo el Imperio Otomano, pues bueno, Occidente se quedó con todo lo que había ocupado ahí en Oriente Medio. Eh, Casi todos los países luego fueron consiguiendo la independencia y tal, pero siempre ha habido una cierta duda o un cierto recelo desde Occidente hacia los países de religión islámica o países árabes o como queramos llamarlo, aunque no todos son árabes. Pero eso está ahí latente. Luego, para compensar lo mal que se había portado Occidente con los judíos, tras lo de Alemania y los nazis y tal, los campos de concentración y todas estas cosas, pues se creó el Estado de Israel, pero con tan mala fortuna, pues que no se le impuso unas condiciones a Israel que se las tuviera que cumplir, porque se le dieron unas fronteras, pero estos las han saltado las veces que han querido y siguen machacándolos y siguen ahí. Y Occidente hace la vista gorda o claramente apoya a Israel, aun sabiendo que es injusto. Y bueno, en el caso de la última guerra o la última invasión, porque guerra es cuando hay dos potencias más o menos de un cierto nivel. Aquí es Israel, que es uno de los ejércitos mejor armados y más potentes del mundo, no en el número de personas o de hombres que se decía antes, pero sí en los medios técnicos y sobre todo de electrónicos, de vigilancia y todo esto. Y armamento potentísimo, aparte de que tiene Estados Unidos, que lo que haga falta, pues ahí están ellos. Y los otros, pues son, sí, un grupo que tiene mucha gente, jamás, que tienen mucho valor y qué tal, pero medios no tienen tantos. Y eso que tienen detrás, pues a Irán, pero que Irán tampoco se quiere mojar demasiado porque la cosa se puede poner bastante fea. Y a eso es a lo que yo me refería. Que bien, Israel puede masacrar todo lo que quiera Gaza, pasar los tanques, ya ha destruido más de la mitad de las infraestructuras, ya hay 15.500 muertos y algunos más que están sin contabilizar, otros 250 en Cisjordania, donde no hay ninguna guerra. Allí entran ellos porque les salen las narices y matan a niños, matan a adolescentes y a gente que está en el campo y no le dejan ir a sus olivos, cierran los controles para que no entren las ambulancias. Es decir, es una guerra constante de Israel contra un pueblo que no tiene fuerzas armadas prácticamente, tiene algunos policías pero no tiene nada. Y en el caso de Gaza, pues evidentemente también la superioridad es alarmante de unos respecto a otros. Pero, como digo, hay otras gentes alrededor que por razones estratégicas o por cuestiones religiosas, pongamos que están sintiéndose o diciendo que se sienten amenazados. Ya te digo que también hay muchos intereses por medio, hay miedo porque Estados Unidos todavía tiene un gran poder militar, pero que está la cosa bastante tensa, ¿no? Porque en el sur del Líbano pues hay otra milicia, que esta sí que es
de la misma religión que es mayoritaria en Irán, son chiitas, que es Hezbollah, que allí también de vez en cuando pues hay intercambios de cohetes y de tal. Cualquier día eso puede ser otro frente que se abra. Luego está Israel, con el apoyo de Estados Unidos, está bombardeando cuando quiere en Siria, que es un país independiente y donde ellos entran como Pedro por su casa, y de hecho en el último ataque pues han matado a 2 guardias de la revolución iraníes que estaban allí de asesores, dicen, pero bueno, el caso es que han muerto en ese bombardeo. Claro, el ayatolá dice que ya está bien, que ellos siempre han defendido a su gente, ¿no? Y que van a responder cuando les maten a algún soldado que está de misión en otro país, aunque sea de asesor. Y luego tenemos también en Yemen, que también hay una guerra, que también es el tema religioso el que está por medio, porque claro, no todos los musulmanes, aun teniendo el Islam como religión, pero tiene distintas corrientes, y entre ellos también guerrean de vez en cuando. Y allí ya los hutíes, que es uno de los sectores que está allí en Yemen, también tienen armamento, porque tienen otros países aliados, en fin, que las armas circulan de una manera prodigiosa, ¿no? Si tú tienes dinero, consigues armas donde sea, y además buenas. Pues bueno, han atacado ya un destructor norteamericano de la Armada de Estados Unidos y varios barcos mercantes del Reino Unido, americanos y tal. Es decir, que estos también están diciendo que lo hacen por solidaridad con sus hermanos de Gaza, sean hermanos o sean primos, o sea una cosa que dice, como ha ocurrido esto, pues yo aprovecho para decir que es en apoyo a los de Gaza. Es decir, que son varios frentes que hacen que haya pues una cierta tensión. Luego estamos viendo cómo en muchas capitales occidentales pues se están prohibiendo manifestaciones, no se quiere que se lleven a los campos de fútbol banderas de Palestina, es decir, eso es represión, es un poco incentivar que haya rechazo a los musulmanes, ¿no? En las escuelas, por el tema del velo, estas cosas que no están cerradas nunca, que de vez en cuando surgen problemas y enfrentamientos, pues si desde los gobiernos ya se está fomentando ese rechazo, también va a crear bastante tensión entre comunidades que a lo mejor se han llevado bien, porque hay muchos barrios en Europa que hay población casi mayoritaria. En París, por ejemplo, hay barrios donde la mayoría son de argelinos y gente de fuera, ¿no? Y sí, la convivencia es difícil, pero se mantiene. Pero si esto se va fomentando desde los medios de comunicación y tal, pues puede haber estallidos de violencia y tal. De hecho, estamos viendo que han vuelto a incrementarse, no sé si de forma matemática o porque la prensa lo saca más, pues agresiones o atentados de gente que dicen que estaba vinculada al Estado Islámico, aunque casi siempre hay gente que tiene problemas psicológicos y tal, ¿no? Que no está muy bien de la perola, pero dicen, este había tenido en su ordenador información sobre el Estado Islámico o sobre cualquier grupo de estos, ¿no? Y eso pues levanta también odios. Ahora ya ha habido en Francia algún atentado, en Alemania también, en Estados Unidos. Es decir, todo eso contribuye un poco a que haya ese odio, ese recelo entre religiones que no tendría que haberla. Sobre todo cuando durante años pues eso se ha ido llevando con bastante buena armonía, ¿no? Pero a lo mejor es una forma también de justificar y de darnos a entender que lo que está haciendo Israel es que es inevitable, que lo único que se puede hacer con Hamas es exterminarlo, ¿no? Porque no aceptan el diálogo y porque encima pues exportan su odio y exportan sus grupos a otros países. Entonces, yo creo que se debe a las dos cosas. En el sentido de exterminarlos y acabar con ellos, el propio Macron ha dicho que eso es imposible, que eso llevaría por lo menos 10 años de guerra, que acabar y exterminar a Hamas militarmente no es fácil, que no es posible, que a ver qué pretende y que explique, incluso ha dicho que explique Israel qué pretende con la continuidad de los ataques, que con Hamas no va a acabar si no se echa 10 años allí. En fin. No, además es que no puede acabar, porque claro, tú puedes no ser militante de Hamas, pero te destruyen tu casa, matan a tus hermanos, matan a tu padre, matan a toda tu familia, pues yo creo que es fácil que al final acabes simpatizando o que digas, me meto directamente en la guerrilla, ¿no? Eso, vamos, tendría una explicación. Yo no creo que sea la salida, pero tiene una razón de ser, que cuanto más inocentes mates tú en Palestina, ya sea Cisjordania o sea en Gaza, pues más fácil va a ser que gente joven o incluso niños se enganchen ahí, porque es que tampoco hay ninguna otra salida.
Es que allí no hay futuro, no puedes ir a trabajar a Israel, las escuelas son bombardeadas, es decir, no hay nada. Entonces, la lucha y la militancia en estos grupos pues casi viene impuesta un poco por las consecuencias de estas. Y entonces yo creo que Netanyahu a lo mejor lo que quiere es afianzar su propia posición, la de su grupo, ¿no?, dentro de Israel, porque no todo Israel está con él. Está habiendo muchas manifestaciones contra la guerra, incluso de gente que ya ha sido liberada de los que habían sido secuestrados, le están diciendo que pare. O sea, que ellos han sido víctimas, pero ellos y familiares, y piden que ese no es el camino. Es decir, es normal que Macron también lo diga. No se va a acabar con eso porque no se ha acabado en 50 años, ni en muchos más que ha habido antes. Es muy difícil. Sí, tú podrás destruir todas las ciudades, pero a la gente no vas a matarlos a todos. Y además nacerán más. La batalla demográfica la tienen ganada Palestina, ¿eh? Nacen muchísimos más que israelíes. Y eso que hay un sector ultramontano de los judíos que también les da por procrear, pero no van al mismo ritmo, ni son la misma cantidad. Entonces, demográficamente, Israel está en minoría y tiene que negociar. Lo que pasa es que es muy difícil, pero vamos, tiene que convivir allí porque otra solución no hay. Y entonces, cuanto más odio creen, pues más fuerte se siente Netanyahu y los militares de Israel. Entonces tienen que sembrar ese odio. Pero racionalmente es evidente que podrán ganar una guerra o dos, pero al cabo de 15 años volverá a haber otra, como las ha habido. Hemos tenido los 6 días, el Yom Kippur, bueno, ha habido muchas guerras y seguirá habiéndolas. Si no se llega a unas fronteras estables, a una convivencia, a un diálogo y a un respeto entre unos pueblos y otros. Muy bien, Antonio, tenemos que acabar. Este tema da para mucho más. Sí, y no, además que por desgracia se va a ir alargando. Sí, y quedan más días también para que lo hagamos. Pues Así muy que bien. lo dejamos aquí. Pues de acuerdo, como tú quieras. Pues hasta otra vez. Hasta otra Me vez. pongo otra vez el chándal y me voy al banquillo. Tú sigue Ya nos entrenando, vemos. ¿eh? Vale, En muy bien. forma te vemos, en forma te vemos. Es decir, que ya Vale. nos vamos a oír. ¿Vale? De acuerdo. Un Un saludo a saludo. todos, todo Hasta el mundo. luego. Hasta luego.